Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, como todos los sábados a las 2 de la tarde, aunque hoy había lluvia, por eso estamos más tardíos. Damos paso al Club de Lectores, transmitiendo desde las plataformas del Pozo Antillano y Pasillo del Sur Editores. Y tenemos hoy a una conocida amiga de amigos, pero alguien que somos referenciales de hace un tiempo atrás, pero no vamos a hablar de cuánto tiempo atrás es, que es la compañera escritora Roxana Matienzo Carrión, a quien le damos la bienvenida. Saludos, Roxana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme, un honor estar aquí con ustedes. Y quien es autora de varias novelas, pero esta se llama A Bordo del Normandy, y yo lo había visto en algún medio de comercial de prensa en el país. Dije, qué buen título, ¿verdad? Y como ya está lloviendo, hemos empezado un poquito más tarde porque el barco encalló y entonces no podíamos llegar aquí. Hubo un encallamiento, ¿verdad? De esos quedan en los pies, pero también quedan en las barcazas, esto, lo otro. Así que vamos a hablar en un día que es muy particular, que es el día de las protestas contra Donald Trump, de no se permiten reyes, no King's Day o No More Kings, y donde nosotros tenemos que decir muchas cosas, y uno, que creemos en la paz de Palestina, que creemos en el alto al fuego y que apoyamos todo lo que sea la justicia social. Ambos somos abogados, ambos empezamos a estudiar leyes o en el mismo tránsito vivencial. Será hace como 3 años atrás que nos graduamos de Derecho. Nada más y nada más. Y tenemos una queridísima amiga en común, que es Elsa Tio, que a quien le mandamos saludos y quien la delegó a que viniera aquí con nosotros. Así que vamos a conversar con la compañera Roxana, a quien nunca habíamos tenido en este programa, y lo cual pues lo celebramos, pero ella le dedicó unos cuantos años en su vida a ser abogada y transitó a ser escritora en los últimos 10 años a tiempo completo, me estabas diciendo. Sí. Lo cual es una gran virtud, porque los abogados y abogadas, pienso yo, que son historiadores, ¿verdad? Y escriben historias, no que son historiadores en el sentido de la disciplina de las humanidades, sino que escriben, cuentan historias, y en ese sentido los novelistas o las novelistas que vienen del derecho, por lo menos en otras latitudes, la han pegado. Pero todos mis amigos que son escritores aquí, que te incluye a ti, que incluye a Irán Sánchez, que incluye a Irán Lozada, que incluye a Ramón Edwin Colón Prat, Emma y tanta gente, son grandes escritores. Así que cuéntanos de ti, cómo has estado en la vida. Pues, Hace un ratito que no nos veíamos, pero ¿cómo has hace estado? un corto espacio. Pues bien, contenta del éxito que ha tenido A Bordo del Normandy, que es una novela que editó Ediciones Peregrinas, el CENIE, y realmente ha sido una novela que le ha encantado a la gente y me ha dado mucha curiosidad porque le ha gustado particularmente a los hombres. No veo cuál es la magia que le encanta a los hombres, pero algo pasa que los hombres se me acercan y me felicitan de haber leído la novela. La novela trata de la vida de don Pez Benítez Rexach, que fue el dueño y el creador del Normandy, y trata de mitificar algunas cosas de... ¿Que era arquitecto o ingeniero civil? Él era ingeniero. Sí, okay. Perdón. Lo curioso es que no era ingeniero porque nunca se graduó de ingeniería. Él pues estudió, ya creo que a Dickinson College, si no recuerdo, en Estados Unidos, en Filadelfia, y pasó ahí 3 años, quizás 4, pero no se graduó de ingeniero. Él se vino a trabajar a Puerto Rico con los Ben Brothers, e hizo el puente del agua que une a Puerta de Tierra con San Juan, y por ahí siguió haciendo puentes, pero nunca fue ingeniero. Así que él era un hombre interesante, luxante e inteligentísimo. No te preocupes, Corbusier tampoco fue arquitecto y es el arquitecto más famoso de la humanidad. Exactamente. Así que lo importante es que somos escritores, y en mi caso, pues yo no estudié literatura, pero escuché que tú sí, y pues qué chévere, pero lo importante es el oficio también. Pero la formación es importante y la disciplina académica también, es decir, yo no voy a negar eso. Ahora bien, tú me contabas, porque tienes un apellido así como que famoso, Matienzo, ¿verdad? Sí. ¿Y de dónde son estos Matienzos? Pues los matienzos son vascos. Los matienzos son vascos de Bilbao, de esa área de Bilbao. Y en Puerto Rico hay 3 ramas de Matienzo. Una rama de Matienzo aquí de Río Piedra,
Otra rama de los Matienzos es de Arecibo, que son los míos, y otra rama de Matienzos son los de Matienzo Cintrón, que son los de Don Rosendo, que son los de Jayuya, ¿no es? Luquillo. Okay. Lo que pasa es que esas tres familias, esos tres troncos, vienen de un pueblito que si cierra los ojos y está guiando, lo pasa y ya pasó, que se llama Matienzo, en el Valle de Carranza. Y pues yo me imagino que si hacemos un estudio, las tres ramas estaban en algún punto entroncadas en el mismo individuo, pero francamente no lo he hecho. No lo he hecho, así es que pues, nos conocemos los tres y nos tratamos como familia realmente. Me casé con uno de ellos, mi marido es de los Matienzos de Río Piedra. Así es que, pero él y yo buscamos ahí en el 1816, no habíamos encontrado un tronco en común. Así es que Ok, entonces, pero tú vienes de Arecibo, me dijiste. no, mi familia paterna viene de Arecibo y la materna también, porque los Carrión, mi lado de los Carrión también es de Arecibo. ¿Que son de estos Carriones, los del banco? Son los mismos, sí. Son los mismos. De hecho, mi bisabuelo, fue el que fundó el es banco el Carrión, que es fundador del banco. en Arecibo, que es donde se funda. Yo no creo que se funda en Arecibo, se funda en el área metropolitana. Sí, Sí, en 1890 creo que es esa fecha. Exactamente. Pero es curioso porque Arecibo es un pueblo que yo sé que uno lo pasaba antes por la número 2, pero uno lo ha dejado de pasar porque el expreso Qué no pasa. pena. Y yo te acepto que es que pena, porque es un municipio muy interesante, como que está allí medio olvidado, pero tiene cosas que a mí me gustan, que es la bahía esta donde están los pescadores, donde creo que han querido poner la cabeza de Colón, esto y lo otro. No sé si eso se ha logrado, pero en el 1910 era un municipio bien importante por el anarquismo. No me digas. Sí, y entonces, ¿cómo se llama el muchacho este? Jesús María Balzac. Su proyecto anarquista, que se llamaba El Caballero, creo que era el periódico, que es el que invita al gobernador a pelear, lo desafía. Muchos periódicos que surgen de Arecibo. Era en Arecibo, y Luisa Capetillo también estaba en Arecibo. Entonces el anarquismo puertorriqueño, eso tendrá alguien que investigarlo, pero tiene una génesis, no sé si es exclusiva, pero muy arecibeña. Y eso me parece bien importante o bien interesante, porque uno con esto del expreso que nos puso en la carretera y superando aéreamente a muchos municipios, pierde el valor del municipio. Y si el municipio, pues imagínate que uno se para en el Gran Café, que es en Atillo, ¿verdad? No es en Arecibo ya. Correcto. Y es que el expreso desemboca allí. Pero a mí el anarquismo, que lo he tenido que seguir por otras cosas, me parece interesante esa beta de Arecibo. Entonces, hablar de Arecibo hoy para mí es cosas curiosas. Yo sé que a lo mejor ya tú no vas mucho por allá, cualquier cosa. Quiero mucho al pueblo. Pero tiene unas librerías y unos cafés interesantes, y tiene unos encuentros literarios interesantes. Sí. No sé si te relacionas con ellos. Me relaciono, tengo un primo todavía en Arecibo y voy a Arecibo y me emociono porque, por ejemplo, la casa de mi bisabuelo, el doctor Miguel Rosa Tau, a quien yo menciono en esta novela, es la única casa que había del siglo XIX en Arecibo, una casa, una residencia privada, y está frente al lado de la catedral de Arecibo. Y para esa casa, mira las cosas que pasan. Hace como 25 años yo conseguí que el Instituto de Cultura diera $70,000 para restaurarla, porque Rigau, el arquitecto, había escrito y descrito esa casa como era, y estaba muy bien conservada, y había que hacerle unos arreglos. Pues ¿qué pasó? Se robaron todo el dinero. El municipio se robó cada centavo y la casa y desmantelaron la casa, y hoy día la casa, aunque está allí tapeada, pues ya restaurarla sería imposible. Pero yo estoy muy vinculada al pueblo de Arecibo, y desde que yo crecí hasta que tuve como 25 años así, todos los 25 de diciembre hacíamos una peregrinación e íbamos al pueblo de Arecibo a celebrar el día de Navidad en casa de una tía abuela mía, y eso era muy especial. Y conocí a Arecibo, las casas que había, que eran de mármol blanco, todo el piso, que uno tenía que subir por unas puertecitas chiquitas que había que abrirlas, y uno
como que no cabe, entonces había una escalinata. O sea, yo tengo recuerdos de Arecibo muy únicos, muy únicos. Ok. Es interesante este dato porque es un municipio que no es olvidado, lo que pasa es que está circunscrito en una ubicación que el expreso le da un bypass, lo que Le da un llamaríamos bypass, sí. un bypass, y entonces uno no pasa, que no es igual como, por decir algo, Isabela, Aguadilla, Quebradillas, que uno no hay expreso y uno sigue pasando por allí. Mira, pero tú me hiciste un cuento que a mí me interesó, que es que cuando uno empieza en esta etapa de la vida, que es una etapa extraordinaria, ¿verdad? Que uno dice, bueno, pues esta es mi tercera novela, pero yo llevo un rato escribiendo y me diste un dato que es el que me interesó. Ella es amiga y era amiguita de Elsa Tigo desde la infancia, ¿verdad? Desde chiquita. Correcto. Y tú dices que ustedes ambas escribían. Desde siempre. Pues cuéntanos de eso. Bueno, pues Elsa tenía quizás más apoyo en eso porque su familia, su papá era un publicista de Salvador. Y en su casa pues ella escribió unos poemas de a los 4 años y su familia le dio mucha relevancia a eso, ¿verdad? En mi casa no comentaban tanto, no me hacían tanto caso por mi logro de escribir como a ella. Pero sí te puedo decir que entre los 5 y 12 años yo leí más que leí el resto de mi vida. Porque en mi casa había una colección de libros que se llamaba la colección Araluce. Eran unos libritos como así de grandes y habían como más de 100. Eran de mi mamá, habían sido de mi mamá, y esos libros tienen todos los clásicos, desde el Quijote hasta la Divina Comedia, todo Shakespeare, las fábulas de Ésopo, y yo esos libros me los comía. Me comí esos libros siendo una nena. Me acuerdo que yo me acostaba en la acera de mi casa y leía, y mi hermana, que dormía en el mismo cuarto conmigo, mi única hermana, me decía, ay Dios mío, apaga la luz, me decía, al día de hoy me dice, no te soporto porque tú hasta las 1 de la mañana estabas lee que te lee, y yo no podía dormir. Así es que pues yo aprendí, me encantaba leer. Y en 4º grado, que estaba ya con el cita, teníamos una monja que era fantástica dando gramática. Y yo me acuerdo que nos dijo que compusiéramos una composición de nuestra casa. Y era un parrafito, me acuerdo, así de grande. Y ese parrafito, yo me acuerdo que yo hablaba de las flores y no sé qué, y la monja me llamó y me dijo, ¿usted sabe escribir? Sigue escribiendo. Yo tenía 10 años. Y me pasó en la escuela de Derecho también. ¿Tú te acuerdas de un profesor que se llama Vázquez Bote? Muy amigo de él. Pues Vázquez Bote me llamó un día y me dijo... Eduardo Vázquez Bote. Eduardo Vázquez Bote me dijo, te voy a decir algo, puede que usted algún día no sepa nada de derecho, usted escriba, aunque no sepa nada, sígalo escribiendo y sométalo, porque usted tiene una habilidad particular para escribir. Me hizo tanta gracia que él me dijera eso, porque tú sabes que él escribía libros y para mí él era tratadista. Ininteligible. Sí. Pero él terminó su carrera pedagógica en Puerto Rico como profesor de Derecho, que navegó UPR Interamericana y termina con nosotros en Mayagüez, en la Hosto. ¿De verdad? Allí es donde muere. Él muere en Mayagüez. No sabía. Sí, él muere por algún infarto. Ya hará 20 años. Sí, fácil. Dejó una hija en Puerto Rico, creo. Así que él era un español que emigró aquí y se quedó en Puerto Rico, pero era un tipo... Por lo menos en su etapa en Mayagüez era muy cariñoso. Su etapa en la Interamericana era bien problemático porque era una clase súper difícil. Sí. Y entonces pues era un filtro bien chiquitito, no se podía pasar de esa clase, pero bueno, eso es otra conversación. Sí, pero eso fue por eso fue que yo me sentí tan orgullosa, porque él me llamó, o sea, yo no saqué A en el examen, yo creo que yo saqué una B menos o una C más, pero él me dijo, el examen en el derecho, pero usted escriba. Usted escribe y diga lo que tenga que decir, porque usted sabe cómo manejar el lenguaje. Y en verdad eso es lo que siempre me ha gustado, manejar el lenguaje. Tú dices que entraste al derecho por la historia, pues yo entré por las palabras, porque a mí me gustan las palabras, me fascina la etimología de una palabra. Muchas veces te enteras de toda la historia del mundo por una palabra. O sea, por ejemplo, la influencia árabe está en el lenguaje español todo el tiempo, de los siete siglos que pasaron los españoles
los árabes en España. Así es que tenemos todas esas palabras, ventana, aldaba, alcoba. Que me hace una reflexión. Fui los otros días al cine a ver una película en los cines cultos, ¿verdad? Los Fine Art. Y se llama Sin Cobertura, deberías irla a ver, porque está súper entretenida. Como tú y yo hoy, por un hechizo, nos transportamos al medioevo. Y entonces la conversación es cuando los ven vestidos, gente así vestida que cambia. Aquí dicen, estos son moros. Y entonces es comiquísima la película, está bien pensada, pero son cosas, nada, de la cultura contemporánea. Pero volviendo a ti, ese dato de que sabías escribir, entonces, una vez te haces grande, te haces abogada, esto y lo otro, ¿cuándo empezaste a publicar o estabas escribiendo y publicabas? Yo siempre escribía, yo siempre he escrito, mandaba, me han publicado, hice una vez una serie de cuentos de niños que me publicaron. Yo he escrito siempre y me han publicado más o menos, porque eso de publicarte depende de lo mucho que tú te empeñes. O sea, de mucho que uno se empeñe y lo trabaje y busque gente que le interese publicarlo. Eso es medio pejiguera, pero es necesario porque si quieres que te lean, pues tienes que trabajar en alguien que publique tu novela. Yo te iba a decir que en esta novela, en A Bordo del Normandy, a ti que te gusta la historia, es una novela que tiene mucha historia, porque la novela se desarrolla entre 1932 y 1942. El 10 de octubre de 1942, que es el día que se inaugura el Normandy. Pero como tú puedes ver, esa década del 32 al 42 es una década clave en Puerto Rico, que pasa todas las revueltas de la caña, pasa todo el nacionalismo, Albizu Campos, los discursos de Albizu Campos, encarcelan a Albizu Campos, Tidingsville, Winship, Riggs, la matanza de Riggs, el ajusticiamiento. O sea, es una era que nunca le enseñan en la escuela. En Puerto Rico se quedan en los taínos. Se nos ha caído, se nos cayó Halloween. Ajá. En Puerto Rico se acaban en los taínos, tú sabes, y me parece tan increíble porque es una década bien relevante que habla del espíritu del puertorriqueño y habla de una pregunta que se están haciendo los intelectuales desde activamente. El Polanco preguntaba, tenía una revista, no sé si te acuerdas, que se llamaba Índice, y el editorial que él escribía era ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? O sea, estamos tratando de descifrar nuestra cultura, nuestra esencia. Pero antes de llegar ahí, si siempre has escrito, ¿cuál es tu primer trabajo publicado? Mi primer trabajo publicado es, bueno, yo escribí una... Publicado como un volumen. Yo escribí 21 noches de desvelo de pasión. Esas eran unas poesías eróticas. Yo entonces viví en Nueva York, también yo me fui a Nueva York un tiempo. Y esas novelas, esas poesías eran 21 poesías eróticas. Y eso me recordó a Bad Bunny. Te explico por qué. Concierto? Fui al concierto. Yo también, yo fui la última noche, pero podemos hablar de eso ahorita si quieres, pero dale. Bueno, pues me recordó a Bad Bunny porque es un sitio por el que quizá todo aprendido empieza. Porque la cuestión sexual es una cosa controversial, es una cosa atractiva, es una cosa misteriosa. Y tanto que han criticado a Bad Bunny no se inventó la pólvora, o sea, eso es como muchos escritores han empezado. Yo vengo de la época de la liberación femenina y yo viví en Nueva York, era todavía al cuadrado, no había SIDA, aquella era una sociedad archiliberal. Estaba, no sé si te acuerdas de una escritora que hoy acabo de botar el libro, estoy limpiando mi casa y tengo que salir del libro, no puedo con más libros. Se llamaba Erika Young y escribió The Fear of Flying. Ella era una bien liberal, una mujer bien liberal, y ella patentizó muchas cosas de las mujeres en aquella época. Y yo también, pues como que en Puerto Rico, quizás Anaïs Nin, todo eso, pues no estaban en esa onda. Y además yo era más joven, más inmadura, pues escribí ese set de poesía. Hay gente que dice que
que mi abuela mandó a un chofer a recoger todos los libros y comprarlos y quemarlos. Yo no tengo constancia de que eso sea verdad. Después escribí Borrachera de Amor. El primero se llama 21 noches de desvelo de pasión. Ok, y es poesía. Y es poesía. Y el cita me dijo, el citativo me dijo, ese libro de poesía tiene todo lo que yo entiendo que no es poesía. ¿Y en qué año tú publicaste? Eso, 1980, 1979. Y me hace gracia porque es verdad lo que ella me dijo. Es verdad. Todo lo que ella entiende como poesía, porque es que el Cita y yo escribimos completamente, diametralmente opuestas. El Cita es bien escrupuloso, el Cita es tan refrescante como la lluvia que está cayendo. Yo no soy así. Es un piropo, Elsa. Sí, es verdad, yo no soy así, yo soy como más pesada, y puedo entrar en áreas más oscuras del ser humano. El Cita a veces, te digo, es como una lluvia de primavera. Así que en eso no nos parecemos en nada. La segunda novela que yo escribo se llama... La primera novela, primero es poesía. La segunda es una novela. Ya después de la opinión de Elsa, ya me quito de poeta. No, pero no, tú sigues escribiendo. Escribir poesía es... Como democrático. Buena poesía es bien difícil. Sí, a mí me tardó 61 años y superar un cáncer, escribir poesía, escribir un libro de poesía a los 62. Y me siento orgulloso de lo leí los otros días, porque es un libro de poesía híbrido, porque le meto unos ensayos reflexivos sobre tener cáncer. Y yo lo tiro donde sea, ¿verdad? Pero es porque es una expresión. Yo quiero expresar algo y creo que el medio era la poesía. Curiosamente nunca había escrito poesía. Pero me senté a escribir poesía y pasa el sedazo. Pero usted sigue escribiendo, parece que vamos a las novelas ahora. O sea, no es que tampoco es que, porque muchas veces, tú sabes que a mí me dio un ataque de escribir haiku. Ah, sí. Y escribí haiku. Pero... Entonces escribí un haiku todos los días en las redes. Y entonces cuando paré de escribir haiku, después de como 4 o 5 años, la gente me llamaba, mira, ¿por qué tú no? Yo estoy buscando tu haiku y no hay haiku ahora, es que ya no estoy escribiendo haiku, ya no quiero saber de los haiku, tú sabes. Claro. Pero tenías lectores, que el problema es generar lectores. Entonces, pues, uno crea una dependencia y pensaba 100 años, ¿no? Lo estoy haciendo. Ay, no. Ya, no, qué bueno es terminar. Sí, ya no quiero escribir más haiku, pues no. Me acordó a la película esta, Forrest, ¿cómo es Forrest? Forrest Gump. Forrest Gump, cuando él dice, ¿y por qué te saliste a caminar? Pues porque salí a caminar. ¿Y por qué paraste de caminar? Pues porque quería parar de caminar. Yo lo reví, si puedo decir esa palabra, en junio de nuevo. Nunca lo había visto como en 20 años y lo volví a ver y dije, yo pensaba que él caminaba más y veo que es una parte más pequeña de la película, pero una película muy controversial porque es muy conservadora. Es como Amiga de Trump, esa película. Ay, no. Sí, piénsalo, no. porque no, pero eso lo vamos a seguir hablando de ti. Trump, Amiga de Trump. ¿Quién es amigo de Trump? Forrest Gump, no, tú sabes, Forrest es un ser puro. No sé, a mí me gustó la película mucho. Y tiene cosas importantes como la línea de Sally Fields que dice Life is a box of chocolates. You never know what you're going to get. Sí, esa línea me acuerdo. Esa línea es excelente, tiene buenas líneas. Pero de todos modos, bueno, pues Borrachera de Amor es una novela que también fue controversial porque es bien cómico porque hace poco yo se la di a leer a un psiquiatra que yo visito de vez en cuando. Y entonces él me dijo, esta novela es fantástica, esto es un tratado de psiquiatría. Y yo le digo, bueno, para usted que es psiquiatra, pues le parece interesante, tú sabes. Y la novela es una novela que está basada en una tía abuela mía, una tía abuela, no, mi bisabuela, que se suicidó. Y es una novela, quizás es la novela más cruda y más desnuda de las novelas que yo escribí. Y tiene cosas buenas, porque este doctor Rosa Artau, que me ha perseguido a mí en todas mis novelas, por algún lado él sale. Pero él era un personaje siniestro. Artau. Entonces lo tienes en referente en las dos novelas.
en las tres novelas él está. Porque ¿Y cuál es la tercera novela? La tercera novela, la segunda novela es Entre Telas, que es la de Janet Ramos, y la tercera novela es A Bordo del Normandy. Ah, ok, ya tenemos, son 4 libros, no eran 3, Son cuatro libros. Pues sí, bueno, hay uno infantil que Exactamente. antecede, está el de poesía, Exactamente. está el de La Borrachera, Ajá. está Entre Telas Ajá, y ahora y este. el Normandy. Entonces, ¿Entre Telas de qué versa? Entre Telas es el romance entre Roberto y Janet. Ok. Entonces a mí me gusta escribir, porque nosotros estamos en la era del internet, me gusta escribir historias paralelas. O sea, en lo de Janet Ramos y Roberto Sánchez y Roberto Vilella. Sánchez Vilella tiene una historia paralela de un pintor que vive por Ocean Park. Esas dos novelas van paralelas. Janet acaba en la cama con Roberto y el pintor no logra que la mujer que él quería le cayera en la cama. Y trato de crear un contraste, ¿verdad?, de cómo son las mujeres. Curiosamente, esta también es de un hombre a bordo del Normandy. Los hombres son los protagonistas de mi novela. Y este mismo psiquiatra que te estoy hablando me dice, ¿y tú te casarías con alguno de esos protagonistas de tu novela? Yo le dije, ni pa'l carajo, con ninguno de ellos. Y me dice, pues yo creo que eso es muy sabio, no te debes casar con ninguno de ellos, me dice. Y, ¿cómo fue que me dijo? Me dijo, tienes que escribir una novela que la mujer sea la protagonista. Y en eso ando. Y es verdad, que hay que escribir un libro de una mujer. Y entonces, Entre Telas, fíjate, hay que buscarle y pienso en estos dos referentes, sobre todo en Entre Telas, y Entre Telas y en el de Normandy, que vamos a hablar ahora, en los trabajos de la compañera Ada Torres Toro, que juega mucho con elementos históricos que son visibles, pero no se han visibilizado. Yo sí creo que aquí hay demasiados eventos históricos, los históricos de la disciplina de historia, Ajá. que son hechos fácticos que uno puede retomar y decir cosas. Ese que me acabas de decir de Roberto Sánchez Vilella y Janet Ramos, pues me parece interesantísimo porque por eso fue un asunto público del país, esto y lo otro, gobernador, etcétera, y luego ella tuvo sus propias luces. Sí. Ella no dependió de la luz de nada, ella tuvo sus propias Ella luces. era una mujer espectacular. Y entonces yo creo que honrarlo, y es como lo pienso yo, la literatura a mí me permite hacer unos movimientos que el ensayo jurídico, el ensayo sociológico me restringe porque tengo que tener un canon. Claro. Pero en la literatura yo invento otras cosas que lo que hago es que venga un historiador y diga, déjame leer esta novela para investigar ese dato y decir históricamente no fue así, pero la novela lo ficcionalizó. Es un diálogo a la inversa. La historia, la gente quiere que influencie la literatura y yo quiero que la literatura influencie la historia. Yo creo que así es mejor, que la literatura influencie la historia. Yo tuve una recompensa gigantesca de Entre Telas. Y es que un día yo me encontré con Juan Fernández en una librería. Ahorita pasé a entrar por aquí todas las tardes, pero con este aguacero hoy pues a lo mejor no llega. Pues me encontré con él y él me dice, se me acerca y me dice, ¿tú eres Roxana Matienzo? Y yo, sí. Y me dice, ven acá, ¿quién fue tu fuente que te contó a ti todas esas cosas que tú sabes? Porque es increíble. Y yo le digo, nadie, la imaginación. Okay. La imaginación es tan correcta. Cuando tú estás en el zone, en la zona cuando tú estás en la zona, lo que tú escribes, tú puedes escribirlo y después buscarlo en la historia. Y 90% de las veces estás en lo correcto. Okay. Cuando no estás en lo correcto, no estás escribiendo una buena novela. Es bien loco. Bien, y eso nos trae a Normandy, que es el plato gordo del día de hoy, que es tu tercera novela, tu cuarto libro o tu quinto libro, y dentro de esa conversación me hablas de un periodo de 1932 al 42. Yo voy a decirte públicamente que discrepo, pero te quiero escuchar. ¿En qué discrepa? Porque yo parto de la premisa que en la génesis del país, en lo que yo he escrito, es siempre el 54. Y el 54 es un año bien crucial aquí, porque ya se asentó el Estado Libre Asociado, que es el primer proyecto de país.
Lo que pasa es que el 32 todavía estábamos cocinando. Sí. Y esa parte, o sea, yo por eso digo que creo, porque tú estás diciendo que el génesis, tú dices es esa década. Yo pensaría que es la siguiente, pero no hay problema, te lo digo para provocarte. Pero me parece interesante, ahora te voy a dar un dato, porque ¿cómo se llamaba ese que de Tour de Paz y Salen más. el Luis Párez Mato empieza a articular unas cosas en el 30 y él se pelea con el otro bando de Cabrera y de todos estos otros intelectuales de estudios hispánicos UPR, y ellos se pelean y empiezan a plantear qué es el país. Y ahí está Jiménez. El Polanco. No, Jiménez, el de insularismo, ¿cómo se llama? No es Jiménez. Ok, sí, producción, puedes buscar el libro de insularismo, el autor. Y dentro de esa conversación van pasando cosas, y dentro de esto estamos definiendo el país. Sí, sí. Y es una década crucial. Lo que pasa es que los definidores, los significantes, no son los que yo coincido, pero están impulsando. Hay otros significantes que están ahí que son minoritarios. Y Luis Párez Mato es minoritario. Por eso es que él empieza a hablar de la negritud y los otros están hablando de la hispanófila. Bueno, hispanofilía, pues estoy inventando palabras. Hispanofilía. Sí, pero me quedan bien las palabras que invento. Sí, ¿verdad? perfecto. Elsa me queda bien. Neologismo. Sí. Y entonces, pero es interesante que tú lo estés marcando, porque son décadas muy importantes. Yo no dudo que los 90 sean importantes, pero ya tenemos un país que ahora lo empezamos a modificar, pero ya hay algo que hemos creado. Así que volvamos a ese 1932. Okay. Y es cómico, te voy a decir una confesión. Yo en los aburrimientos me puse a estudiar arquitectura. Ay, qué cómico. Y entonces estoy aquí estudiando arquitectura en la UPI, y pues el Normandy es un referente de arquitectura en Puerto Rico, y Resach es un referente de estos ingenieros que hacían trabajos de arquitectura. Y cuando tú coges clases de historia, hay un referente sobre ese edificio que nos marca. No es solo una estructura, es que establece un momento, que es el triángulo ese de esa península que es el Caribe Hilton, 1927-1929, y después viene la secuela de las otras cosas allí. Así que cuéntame, ¿por qué tú le das tanto valor a esa década? Bueno, primero y principal, no estoy en desacuerdo con nada que tú hayas dicho. ¿Ok? El 54 ya, cuando el Estado Libre Asociado está establecido, ya el primer proyecto de un país que se ha unificado, hay una cohesión de país, ha habido un voto, han elegido a Luis Muñoz Marín, pero antes de que eso suceda, como tú bien hablas de un guiso, pues el guiso tiene que cocinarse mucho para que quede caldoso y el caldo quede gordito. Y ese cocinamiento se da en la década del 30 y de los 40 también. En la década del 30 es una década abierta de posibilidades. Es una década que plantea las posibilidades que tiene una isla como esta. Y las figuras que jalan para diferentes sitios, ¿verdad? Luis Muñoz Marín, pues primero era pro independencia, y yo creo que, y esto es mi opinión, yo creo que él empieza a ver que le da miedo que su gente se muera de hambre. Le da miedo que su gente, si se distancia de los Estados Unidos, se muera de hambre. Y pues prácticamente pues le vende el alma a los Estados Unidos. Y ese para mí es lo que, después de lo que yo he estudiado, eso es para mí lo que surge de Luis Muñoz Marín. La década del 30 tienes elementos como Gruning, como que favorecía que el país, el crecimiento del país. Que fue gobernador. No, Gruning era el jefe del Departamento del Exterior para Roosevelt. Okay. O sea, y tenía una asignación especial en Puerto Rico. Okay. Así es que él era muy amigo de Luis Muñoz Marín, de la era de que Luis Muñoz Marín vivió en el Village. Y pues después pelean, ellos dos pelean después, porque Gruning le pide a Muñoz Marín que censure a Albizu y a la gente que mataron a Riggs, y Luis Muñoz Marín muy valientemente le dice que él no va a hacer eso. Él no va a hacer eso. O sea, que este señor Riggs provocó al país y que prácticamente se buscó lo que le pasó y que él no iba a anunciarlo públicamente. Y entonces ellos rompen.
Pero fíjate, a mí en todas esas historias en la novela y en mi vida, me interesan los afectos de la gente. Por ejemplo, las cosas que no se dicen. Por ejemplo, Luis Muñoz Marín se enamora de doña Inés, de Inés Palacios, ¿verdad? Y él la trae a los Hayes Hearings, cuando la gente que está enjuiciando a Albizu Campo. Que está enjuiciando, no, que está viendo a ver qué pasó en la masacre de Ponce. ¿Okay? Viendo a ver que en la masacre de Ponce. Y el último testigo que viene a eso es Inés Mendoza. En la masacre. En la masacre. Y, por ejemplo, una figura olvidada es Muna Lee, en Puerto Rico. Nadie sabe casi ni quién es Muna Lee. Y yo, en la novela, entro a explicar quién es Muna Lee. Porque Muna Lee tuvo un rol bien importante en la vida de Muñoz Marín. Muna Lee es quien lo pone en el planeta Tierra con Ruby Black y Mrs. Roosevelt. Y esa es Muna Lee la que tiene la conexión. Entonces, de ese tipo de cosas que no se habla, de ese tipo de cosas que está basada en unos afectos que Muna Lee se viene, aunque ya no es el esposo de él, Muna Lee se viene a morir a un apartamento en la calle San Sebastián para estar cerquita de Luis Muñoz Marín, con quien ya él no tiene, ella lo que le queda son a Munita y a Luisito, que ella los crió porque Luis Muñoz Marín prácticamente los abandonó cuando empezó como gobernador de Puerto Rico. Y yo enfatizo quizás esos temas más que los temas de pura historia, de conocimiento del mundo entero. Mayra Santos Febré, que hizo una crítica muy buena de mi novela, de Entre Telas, dijo que yo entraba en muchas cosas personales que definían a un país en el macro, que el micro definía al macro, que las cosas íntimas, la historia íntima del país te daba una mejor idea de cuál era la historia del país que si tú solamente hablabas de la masacre de Ponce. O sea, de la masacre de Ponce, por ejemplo, ¿sabes quién vio toda la masacre de Ponce? Desde su tercer piso en su casa, o segundo, qué sé yo, el papá de Sánchez Frascati, que era el Frasqueri, que era el papá de Sánchez Vilella. Y él llama a Luis Muñoz Marín, que se ha exilado en Nueva York. Le dice, mira, eso no fue como dicen los americanos que fue, eso fue así, yo lo vi con mis dos ojos. Y ahí es que empieza todo el movimiento del Hayes Commission. O sea que ese tipo de cosas, que nadie quizás habla de eso, porque había una relación entre Sánchez Vilella y Luis Muñoz Marín, ¿entiendes? Desde entonces, con su familia. Pues esas cosas a mí me interesan. Lo que pasa es que es abordar la historia del país para contarla desde otra perspectiva. Exactamente. Porque están los trabajos históricos y está el trabajo audiovisual de Villiers, no me corrige el apellido, de la masacre de Ponce, que es un pietaje original. Y hemos documentado, pero yo pienso que cuando se hace cultura en el sentido granchiano de la palabra, la cultura que es como una plataforma que todos coincidimos, es cuando Bad Bunny, para hablar de Bad Bunny, canta Nueva York y todo el mundo sabe que hay un referente primario, que es el Gran Combo, pero hay otro referente que es doña, ¿cómo se llama ella? Doña Conchita, la que él tiene, la señora esta de la tienda esa en el barrio, que es la que él trajo aquí, no me acuerdo ahora el nombre de la señora, y que hay toda una migración que empieza en 1890 más o menos, pero que se profundiza de 1948 a 1960, que conoce 1 millón de personas y crean todo un mundo paralelo. Bad Bunny capitaliza sobre eso. Nueva York, distinto a Florida, a Miami, a Kissimmee, es un referente que estableció una cultura. ¿Vale? Yo no dudo que Miami lo pueda hacer, pero todavía tenemos que darle 50 años, ¿verdad? Pero nosotros pensamos en las historias del Bronx, pensamos en Jesús Rivera, pensamos en las memorias de Bernardo Vega, pensamos en tantos, toda esa gente que estableció unos referentes comunes. Entonces, en ese sentido, volver a ver de Muna Lee, pues es todo lo que tú dices, ¿verdad? Esa señora, yo no sé cuántos trabajos se han hecho de ella, ¿verdad? No tengo no tanto. No, pero yo sí sé que de Inés se han hecho. Inés tiene
tiene una fundación, ¿verdad? Exactamente. Tiene un bosque, ¿está bien? Exactamente. Y la otra, pues tiene gracia que usted estuvo aquí, nos ayudó en una etapa de la vida, pero no es mucho más. Y creo que ese es el deber de un escritor o escritora, destapar, develar Esto es lo que yo trato de hacer. y hacer cosas. Por eso te combiné con el trabajo de Ada Torres Toro, porque Ada, a quien tengo mucho aprecio, investiga cosas que de repente, ¿de dónde sacaste esa idea? Tú se me las cuenta. Me dijo, oye, qué interesante está eso, porque esto va a ser una historia. Mi mamá antes de morir me hace un cuento buenísimo, que había habido un batallón, que después se modifica una unidad de mujeres en la guerra de Corea, boricua. Y yo hago una novela que se llama Yo no he visto a Linda, pero que quiero jugar, no solo es el título, porque no, y pongo una estrofa de la canción, pero es Linda Torresola, que es la hija de Griselio. Ajá. Griselio es un mártir, ¿verdad? Que después bien o fue mal es otra conversación, pero trató de hacer algo apocalíptico, matar al presidente americano, ¿verdad? Pero es parte de un nacionalismo que reculea después, es decir, que va para atrás, después de la censura de 1950, de la represión, esto y lo otro, y tiene una hija que dejó en Puerto Rico, tiene dos administraciones, la que deja en Puerto Rico, y cuando el vice lo manda estar en Nueva York esperando el llamado, tiene otra administración allá con el cual tuvo un hijo aquí, una hija aquí y un hijo allá, uno de los dos hijos que dejó Griselio. Y es una historia bien interesante para mí porque, ¿qué hacemos con esta hija? Yo la pongo en un personaje en la guerra de Corea, porque el nacionalismo que yo estudié, después de la década del 50, en lugar de hacerse más nacionalista, empezaron a moverse el Partido Popular para invisibilizarse. No, espérate, porque la represión fueron 3.000 personas presas después de la revuelta del 50. Y eso se siente y se sufre. Entonces, creo que insertarlos en algo tan pedestre como la guerra de Corea, pedestre en el sentido de que es una cuestión de activismo militar. No tiene prácticamente nada que ver con nosotros, fuera de que una gente de aquí fue a la guerra. Fue a la guerra y que me mataron un montón en Montkelly, ¿verdad? Ajá. Pero mujeres, pero un batallón eran como 14. Wow. Y las enviaron a trabajar en el hospital en Hawái. Y entonces descubro que quedan una o dos vivas todavía, entrevisté unas cuantas. No dijeron lo que yo quería escuchar, porque yo estaba pensando otra cosa, no al ejército, no dijeron otra cosa. Pero me parece que visibilizar eso, te lo digo, porque solo se ha hecho una tesis de maestría en la Universidad Interamericana donde una mujer también investigó el punto. Que había una unidad de mujeres para democratizar a los volunteers, que son todos hombres y son orgullosos y lo otro, pero es que también, y esas mujeres que hicimos, no las han condecorado tampoco. Y entonces, porque no estuvieron en el frente de guerra, y estaban en el hospital, pero era lo que se les permitía, no se les permitía el frente de guerra. Así que la literatura como una forma de expresar el dato histórico, yo creo que es lo que debemos también examinar y explorar. Y uno se acuerda mucho más de la literatura que de la historia per se. No todo el mundo tiene esa gracia de acordarse de la historia per se. Acordarte de un cuento de una historia escrita es fácil. En este libro de Normandy, yo creo que el libro se ha convertido en una novela importante porque en Normandy, como tú bien dijiste ahorita, es un mito puertorriqueño. Es un mito puertorriqueño y creo que en Normandy lo van a tumbar, lo van a terminar tumbando porque realmente el Normandy no es reparable, no es reparable, punto, no es viable económicamente hacer ahí nada. Y si lo van a tumbar y dejar una ventana al mar, pues yo creo que me parece fantástico. Lo que no pueden hacer es tumbarlo y usar ese espacio para crear otro edificio. Yo lo tumbaría y haría como algún símbolo conmemoratorio del barco y del hotel, porque el libro junta las dos cosas. El libro junta la historia del barco y la historia del hotel. Y creo que el libro... Porque tú trabajas en historias paralelas. Exactamente. O sea, que no es tan fácil, mucha gente no puede hacer eso tan fácil, ¿sabes? Yo también he hablado con Mayra, a mí me gusta escribir lineal, pero a mí no te creas. O sea, me gustan las historias paralelas. La historia de los perros, de Padura. Ese es tu mejor libro para mí. Sí, y también es paralela.
lo que está pasando en La Habana vis a vis lo que empezó en Rusia y va transitando. Esa para mí es la mejor novela de Padura. Okay. El hombre que amaba a los perros. Ajá. Fíjate, yo se lo dije a él y no le gustó, porque él está muy enamorado de Mario Conde. Pero yo pienso que esa es su mejor novela. El punto es que yo creo que mi novela, A bordo del Normandy, va a cobrar importancia una vez, si tienes que tumbar el hotel, pues por lo menos queda la historia del hotel. Pero el inversionista que lo compró por 8 millones y le está pidiendo 100 al gobierno de Puerto Rico, Sí. él tiene proyecto de vida. Yo no sé si de edificio, pero de vida tiene. Ganarse 20 millones de pesos en esa transacción me parece un genio, ¿verdad? Pero tú sabes, no creo que eso voló con grandes colores, tú sabes. No creo que el gobierno le va a dar 100 millones a este señor. Yo hablé con él mucho cuando estuve haciendo la novela, él me abrió el hotel. Con el inversionista. Sí, él me abrió el hotel. Sí, me abrió el hotel, yo lo vi unas maquetas que tenía. Y yo caminé bastante con esta novela. Caminé bastante y es una novela que vale la pena leérsela porque es ágil, no es una novela pesada, es una novela ágil que tú te la puedes leer en poco tiempo. Yo he estado en muchos book clubs y de hecho en un book club hace 2 días con unas mujeres de 91 y 80, un book club que tiene 1969. Ajá. Sí, en ese está. En ese. Que es el histórico. El histórico. Y ese book club fue tan interesante de estas mujeres y me encantó porque les gustó mucho la novela y todas me hablaron de lo ágil que era la lectura. O sea, que es una lectura, ¿viste? Y la mayoría se lo leyó en 3 o 4 días. Una novela de 375 páginas. Pues me parece... ¿Y cuál es el argumento principal aquí? El argumento principal de la novela es... Yo uso el hotel como un símbolo de la isla de Puerto Rico. Y el argumento, el tema de la novela es como Puerto Rico tiene un momento de oro, una etapa que es una era de oro, y como se va deteriorando al punto que en el Normandy lo único que queda es la casa de prostitución que se llamaba el la escritora la narradora de A bordo del Normandy escribe la totalidad de su novela desde el Blue Room. ¿Okay? Desde el Blue Room escribe la totalidad de la novela. Y es por eso, o sea, es que ya en el 60, ya después de que hemos hecho ese plan de gobierno, ya empieza el deterioro. Ya empieza el deterioro, no se siguen los planes, no hay una cosa verdaderamente pensada hacia dónde vamos. Y eso es el tema del libro. Además, pues habla de Benítez, cuenta su biografía y además, pues habla de Raimunda, que es la narradora de la novela, que es una mujer que yo trato de redimir. Es una mujer que yo trato de redimir y no sé cuán exitosa soy. Una mujer de esa década, porque entre los editores yo escribimos 3 finales. Escribimos 3 finales yo tratando de redimir a... ¿Pero hay 3 finales en la novela? No, hay uno. ¿Cómo se llamaba el teatrero italiano que hacía 3 que hacía 3 finales. Que hacía varios finales para todo. Entonces tú tenías que seguir cuál te gustaba. Dario Fo, que me parece extraordinario. Bueno, nosotros hicimos eso en privado. Yo hice uno primero en que la narradora acababa teniendo relaciones sexuales con uno de los hijos de Don Félix. Y eso no funcionaba porque estaba fuera de su spectrum de personalidad. Hice otro que se proyectaba bastante hacia el futuro, después de tener una entrevista con Marlene Wall, que resulta, ¿te acuerdas de Marlene Wall? Que era una artista de telenovelas. Pues Marlene Wall, la mamá de ella, se casó con Gilberto Benítez, el hijo mayor de Don Félix, y me contó un montón de cosas. Y entonces, pues yo como que traté de proyectar la novela hacia el futuro, pero eso no funcionaba porque me salía demasiado del texto. Y la tercera, que la mujer lo único que hace es que se va a beber un vaso de whisky, y es lo que el marido le está contando
lo que pasó en la apertura de Normandy. O sea, porque la apertura de Normandy, yo casi nada lo cuento de conocimiento personal. Hay dos películas, una es La Gran Fiesta, que técnicamente debe pasar en el Normandy, pero pasa en el casino, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo de la de Raúl Julián. Sí, y es una película esencial porque están todas las intrigas de la década del 30, el 30 al 40, y las facciones del nacionalismo, las facciones del Partido Liberal emergente, etc. Y hay otra que le fue muy mal en la historia, pero una película interesante con Morgan Freeman y otro actor que hicieron en Puerto Rico, que eso te la voy a buscar ahora, que es de la década del 30, es interesantísima y pasa técnicamente en el predio del viejo San Juan y tienen un cóctel, una actividad en el Normandy, ¿sí? Entonces, esa película le fue muy mal porque tiene que ver con el nacionalismo y estos americanos que eran el jefe de la policía, esto y lo otro, y todos los rollazos. Pero yo creo como que ellos ni saben lo que estaban haciendo. Y quieren, o sea, es como cuando hicieron la película del Cerro Maravilla, que le hicieron algo así que se llama sobre el poder omnipresente, algo sobre el poder, el show of force, ¿verdad? La película los americanos la hicieron porque pero si lo hubiéramos hecho nosotros, le hubiéramos explicado mejor. Claro. Y esta, yo creo que yo la vi y dije, cosa más interesante, pero una película sin gracia, te voy a dar el nombre ahora. Entonces, esos detalles son audiovisuales, son fílmicos, cinematografía, pero es que esa península del viejo San Juan, de lo que es la ciudad amurallada, que técnicamente empieza ahí en el Normandy y sube, da paso a tantas cosas, ¿verdad? Y de repente esa década, ahí coincido ahora, es una década bien interesante porque estamos cocinando el país que vamos a tener o que nos ha durado más o menos hasta ahora, porque yo creo que después de 12 años el Partido Nuevo Progresista ya ellos han ido consolidando la descomposición de ese proyecto. Todavía queda mucho de Muñoz, desde el Estado Libre Asociado, de estas cosas, pero ya tú sabes que no lo llamamos así, que Pueblo versus Sánchez Valle, todas esas cosas, yo no lo he ido reconfigurando. A mí me parece interesante esto de los personajes, esto del edificio y esto de las historias paralelas. ¿Qué pasó en un barco? Pues la historia del barco es fascinante porque el barco en 1939 está en París, ¿verdad? El barco se inaugura en el 1932. El Normandy era el barco más grande de los franceses. E interesantemente, Roosevelt, la mamá de Roosevelt, está en París visitando una hermana o algo así. Y Roosevelt le dice a su mamá, que se llama Sarah Roosevelt, le dice, móntate en el Normandy, el barco que sale el 27 de agosto y engancha para Nueva York. Y entonces yo monto a unos personajes de mi novela en ese barco, ¿okay? En ese mismo barco con la señora Roosevelt. La cosa es que el barco llega a Nueva York el 31 de agosto y el 1 de septiembre empieza la guerra. Se empieza la guerra, la Segunda Guerra Mundial. En otras palabras, que Roosevelt sabía muy bien lo que iba a pasar y sacó a su mamá de Europa. Ese barco llega al muelle 88 y se queda ahí parado por el resto de la guerra. Mira, sigue, para. No, dale. La película se llama Under Suspicion, es del año 2000, con Morgan Freeman y Gene Hackman. Son bien tremendos actores. Es sobre un asesinato de un hombre blanco americano que mata a unas criollas. Pero el trasfondo no me acuerdo de esa película. Es el nacionalismo, ¿está bien? Y pasa en los predios del viejo San Juan. ¿Quién la habrá escrito? También te puedo ver. Pero sigue hablándome del barco. Entonces mandan a la mamá de Roosevelt en barco para acá. Mandan a la mamá y yo monto unos personajes de la novela, unos personajes ficticios, yo los monto en el barco. Entonces ahí se crea una interacción muy interesante. Y nada, el barco llega a Nueva York, como dije antes, y en Nueva York se queda porque ahí se hunde el barco. El Normandy se hunde en el 1988 en Nueva York para nunca más salir. ¿Verdad? ¿Y cómo se hundió? ¿Lo volaron? No, se hunde porque el barco lo van a desaguar porque hay una regla de la Haya, ley,
que todos los barcos mayores de 500 horas se tienen que estar al servicio de la guerra. Entonces el primer Elizabeth, todos los barcos, inclusive el Normandy, están desaguándolos, convirtiéndolos en barcos de guerra. ¿Qué pasa? El Normandy era un barco tan elegante, tenía tantas cosas, que se convierte en una tarea sumamente difícil de desaguar, lo que es quitarle todas las piezas elegantes y bonitas, las puertas, los cristales, el techo. Y entonces tienen que usar mucho soldadura para cortar acetileno. Una chispa vuela, el barco se quema. El barco se quema. En el muelle. El ruso que diseñó el barco estaba en Nueva York, porque él había abierto una oficina en Nueva York, y va y se para el muelle y empieza a decirle al jefe de la policía: déjeme entrar, ese barco tiene unas compuertas que lo pueden hundir, y después cuando se vayan las llamas lo volvemos a subir y lo restauramos. El jefe de la policía le dijo a Yurkovich, creo que se llamaba, le dijo: no se meta más. Y entonces ese creador, ese arquitecto naval, tuvo que sentarse y ver a su barco quemarse. Y él le dijo: si siguen echándole agua por ese lado al barco, el barco se va a volcar, porque no va a aguantar todo el peso del agua y se va a hundir. Y pasó exactamente como dijo el arquitecto. ¿Y cómo vinculo eso con el hotel? Para eso te tienes que leer la novela. Pues muy bien. Para eso te tienes que leer la novela, pero está íntimamente vinculado. Don Félix fue en el viaje inaugural del barco, y de hecho el hotel está hecho en la imagen y semejanza del barco. Así que de por sí está vinculado, pero a mí me encanta una escena que Don Félix, quien tenía un DC-3, estaba volando de Puerto Rico a Santo Domingo, que fue donde hizo su fortuna, bajo el imperio de Trujillo, y cuando están volando hacia allá, Don Félix le dice al piloto, le hace con el dedo: mira, porque oyen por el radio del avión que el Normandy se está quemando. Entonces ellos miran de Santo Domingo a Puerto Rico, y Don Félix eventualmente coge un avión, va en su avión, porque tiene un DC-3 que vuela por todas partes. Era considerado el hombre más rico de ese momento histórico del mundo. Él competía con un nazi en su barco, hacer carreras por el Mediterráneo. Y vuelve y va a Nueva York a ver el barco. Bueno, pues con esa nota de que hay que leer la novela para saber cómo se vincula el hotel con el navío del Normandy, le damos las gracias a la compañera Roxana Matienzo Carrión, autora, entre otros libros, de A Bordo del Normandy, que es un libro que está disponible, que le ha ido bien, publicado esto en el 2025, y te damos las gracias por estar aquí con nosotros. Un placer inmenso, gracias. Y te volveremos a ver porque yo sé que vas a seguir escribiendo. Gracias. Y a toda la gente que nos sigue, muchas gracias. Hemos estado hoy con Roxana Matienzo Carrión. Volvemos el sábado que viene en el Club de Lectores, como lo hemos hecho por 14 temporadas, de 7 años. Y estamos en el episodio número 7. Siga leyéndonos en el Post Antillano todos los días, el diario de mayor circulación cibernética del país. Eso lo decimos con orgullo. Y por otro lado, opóngase a todo lo que haya que oponerse, porque hay muchas cosas que hay que oponerse. Y una de ellas es Donald Trump. Muchas gracias a Paola Estela por la producción. Será hasta entonces. Gracias a ti. Gracias, mil gracias.